Hay consternación tras la muerte del interventor del ex Banco Fácil, pero también los ex trabajadores están muy preocupados y se han declarado en emergencia. Hoy se anunció por parte del mismo interventor que comenzaba el pago por lo menos a los funcionarios más antiguos. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al analista económico Martín Moreira, quien nos va a sacar, por lo menos nos va a orientar qué es lo que podría pasar con estos temas pendientes que se tiene con el ex Banco Fácil. Buen día, ¿cómo está? Estar en AD Día, estoy feliz de hablar sobre este tema muy puntual. Recordemos que no ha sido que el día sábado no ha sido un día muy bueno por el tema del fallecimiento del interventor Carlos Alberto Colón. Ahora, el director de la ASFI ha señalado ayer que lo primero que se tiene que hacer es designar a un nuevo interventor. ¿Quién va a querer asumir ese cargo? Es la pregunta, ¿no? En primer lugar, hay que ver lo que ha hecho el interventor en este tiempo, ¿no? En este tiempo que ha estado el señor Alberto Colón en ese puesto. En primer lugar, ha dado hasta el 9 de mayo una certidumbre o lo que estaba pasando realmente dentro de este banco. Ha sacado un informe donde muestra en qué condiciones está el banco y qué tipo de anomalías tenía este banco también, y ahí vemos los créditos vinculados, ¿no? Después, 2 días antes de su fallecimiento, estamos hablando que él ya se dijo que se le iba a empezar a pagar a los funcionarios del Banco Fácil. Se estaba cumpliendo a cabalidad lo que se había puesto la ASFI conjuntamente con el interventor para solucionar el problema del Banco Fácil, que fue un programa que ha excedido la mirada de las personas. Estamos hablando que hay 50 nombres de empresas vinculadas, de créditos vinculados, que eso ya está en investigación. Ahora el fallecimiento del señor Comolodro, que está en etapa de investigación, si ha sido suicidio o ha sido homicidio, quiénes están detrás de eso. Entonces creo que aún hay mucho por investigar respecto a este caso. Ahora la ASFI lo que propone el señor Yucra es buscar un nuevo interventor. Yo creo que las personas que están dentro de la ASFI, dentro del Estado, con relación al tema financiero, son totalmente capaces para seguir adelante el tema financiero y todo lo que lleva a continuación el trabajo para el Banco Fácil. Esto lo que ha pasado hace una llamada de atención para que el segundo interventor tenga mayor cuidado y tengan mayor protección, porque no estamos hablando de algo que se pueda decir, no, va a venir otro y va a ser, no, estamos hablando de que muerto un interventor que tenía un excelente trabajo, que era un señor que podía trabajar bajo presión, que podía manejar los temas financieros, conocía sobre todo por toda su experiencia de trabajo anterior, y que ha pasado esto entre que no se sabe si es homicidio o es suicidio o por la presión. Entonces estamos hablando de alguien que ha tenido un trabajo antes, y el que va a ocupar su puesto va a ser de las mismas características, va a tener el mismo récord académico, profesional para manejar este tipo de problemas, pero eso sí va a tener mayor seguridad si en caso se descubriera que ha sido un homicidio lo del señor Carlos Alberto Colón. Señor Moreira, le vuelvo a insistir. A pesar de la situación en la que se está viviendo actualmente con ese tema del ex Banco Fácil, ¿alguien se atreverá a aceptar el cargo? Porque la supuesta carta del señor Colodro habla sobre un abandono, que lo dejaron solo y que incluso de forma textual, supuestamente escribió y dice, me mataron. En primer lugar, lo que dice esa carta no está corroborado. En primer lugar, no hay que hablar sobre un supuesto de que él se ha suicidado o él ha cometido algún daño para quitarse el peso de manejar lo que tenía el Banco Fácil, la intervención del Banco Fácil. Ahora hablar de eso es muy complicado, porque hay que decir en todo caso que ¿quién ha presionado a Colodro? Estamos hablando o los empresarios o el Estado. Eso es muy fuerte lo que está diciendo, porque yo creo, y lo que dice el abogado Valda, dice el textual, la letra y la forma de escribir no era de él. El señor una hora antes habló con su esposa. A mediodía almorzó con su esposa, no tenía ninguna figura. Habló con la gente de comunicación de casa también. O sea, el señor no tenía ninguna figura de suicidio. Y ahí se pone en duda todo lo que se dice en muchos medios. Hay que tener mucho cuidado, no hay que aseverar que es un homicidio, no hay que aseverar que es un suicidio, hay que esperar el informe.
y de acuerdo a eso buscar. ¿Y dónde se tendría que empezar si es un homicidio? Se tiene que empezar de los 50 nombres de los créditos vinculados. Si ha sido un suicidio, hay que ver quién lo ha presionado y quiénes lo estaban presionando para que el señor haga las cosas que no quería hacer. Porque para suicidarte es que te están presionando para que hagas cosas que no quieres hacer, para que llegues a esa instancia. Entonces, yo creo que hay que ver eso. Y el que va a asumir el puesto tiene que tener las garantías, tanto de la ASFI, y tiene que tener la protección para poder enfrentar y desenmarañar, estos créditos vinculados que preocupan mucho a los cruceros, preocupan mucho a las empresas. Porque estamos hablando que estas 50 empresas son una de las empresas, son empresas muy representativas de Santa Cruz y que han tenido un relacionamiento con créditos mal habidos o mal apuntados. Hay tarjetas sobre el año y un montón de marañas. Hay un periodista que está fuera del país. Entonces estamos hablando de un problema muy serio que está ocurriendo en Santa Cruz. Pero también tenemos que recordar que no simplemente estas 50 empresas no son todas. Estamos hablando que hay otras empresas que se desarrollan por la normalidad y andan por la legalidad. Entonces también hay esas empresas. Señor Moreira. Y eso también hay que detallar. Sin duda, las investigaciones tienen que dar cuentas, revelar estos datos de los que estamos comentando. Ahora, ¿qué va a pasar con los extrabajadores, ¿no?, que estaban esperando, aguardando el pago? ¿Qué va a suceder con ellos mientras se designa un nuevo interventor? La situación se complica a medida que va pasando el tiempo. Estamos hablando que cuando venga el nuevo interventor, él va a poder empezar a desarrollar las cuestiones donde los dejó, ¿no? Va a empezar a desarrollar. Y es la primera acción que van a hacer, es el pago de los sueldos a estas personas, pero van a tener que esperar que al final el Estado no es responsable de lo que hizo Banco Fácil. El Estado está solucionando el problema que hizo esta entidad de intervención financiera privada que creó 4 empresas y parecía que fungía como una empresa de bienes raíces, como esta empresa Santa Cruz Financial Group, que manejaba y tenía una cuenta donde todos los dineros de estos 50 empresarios entraban a esa cuenta por beneficios de créditos. Hay nombres muy puntuales: 35 millones de bolivianos depositó el señor Barberi por 250 millones de bolivianos. Estamos hablando de Las Lomas. Las Lomas tiene vinculación igual con el señor Marinkovic, porque Boris Marinkovic es su gerente de Las Lomas. Entonces estamos hablando de que es una situación muy compleja, hay mucha maraña empresarial. Hay que ver quiénes son y cuántos son responsables de los créditos vinculados y cómo va a llevar a cabo el nuevo interventor. Estamos hablando que hay los sueldos y los ex empleados de Banco Fácil, estamos hablando de los créditos vinculados, también estamos hablando de los fideicomisos y del patrimonio de este banco que aún se tiene que solucionar. Pero señor Moreira, ya ahondando un poquito más sobre este tema, ¿usted cree que estos dineros solamente tengan que ver, por ejemplo, con los créditos vinculados con intereses y movimiento económico nacional, o también ya se expande un poquito más fuera de nuestras fronteras, fuera del país? Según el análisis que yo hago, y vamos viendo que algunos créditos son así medio dudosos. Por ejemplo, el de la joven de 19 años, que siempre me llamó mucho la atención. Estamos hablando de que ella recibió 9 millones de bolivianos y lo devolvió en 6 meses. A mí eso me parece lavado de dinero, no justamente decirlo, pero me parece lavado de dinero. ¿Por qué? Porque nadie puede reunir 9 millones de bolivianos en 6 meses. O sea, y más si no tenían nada de patrimonio, ¿por qué justificarlo? Entonces hay cosas muy puntuales en ese tema. Entonces yo creo que también dentro de este tema hay lavado de dinero, hay vínculos con algunas actividades ilegales, contrabando, minería ilegal, narcotráfico. Esto es mucho más grande. Entonces, en el análisis que se hace, vemos que hay algunas cosas más atrás. Recordemos que el sistema inmobiliario en el mundo, no en Bolivia, siempre ha servido para lavar dinero de actividades ilegales. Y este banco, en especial este Banco Fácil, parte de su know-how era el tema inmobiliario. Manejaba mucho el tema de compra y venta de terrenos. Ha llegado a 241 terrenos o propiedades,
Entonces estamos hablando de que hay una inversión muy fuerte y hay que ver también cuánto más falta y qué créditos vinculados más hay todavía, porque estamos hablando de 4.000 millones de bolivianos, casi 600 millones de dólares, y es muchísimo dinero fuera de algunos dineros que todavía nos están contando. Por ejemplo, yo creo que también se tiene que ver cómo las AFPs han hecho la inversión en este banco, que tenés una calificación de A, y yo recuerdo que las calificaciones para el banco, para cualquier empresa tiene que ser triple A o doble A más. Entonces también hay que revisar esas cosas. Este banco tiene aún mucho que destapar y el próximo interventor tiene un trabajo muy duro, tiene un trabajo muy fuerte. Y también yo también quisiera aprovechar este medio para mandar un saludo muy fuerte a la familia y darles mucha fuerza por la pérdida del señor Carlos Alberto Colón. Bien, gracias por haber conversado con Al Día Tu Día, señor Moreira, y me quedo con lo que usted ha señalado al inicio, destacando el trabajo que ha realizado el señor Colodro, un trabajo que no era para nada fácil desde el inicio, ¿no? Y ha cumplido los plazos, por ejemplo, con el tema de las entidades financieras, tenía el compromiso de hacer la devolución o pagar en todo caso a los ex trabajadores también sus beneficios sociales, tal y como lo ha señalado su esposa y él también en una anterior intervención antes de su deceso. Gracias. Bueno, al analista económico Martín Moreira por esta explicación y este análisis sobre el ex Banco Fácil.